Antes de comenzar con nuestra hoja de ruta, tenemos que pensar que tuvimos que obligadamente rediseñar lo que nosotros veníamos haciendo ahora en la presencialidad hacia una enseñanza remota, de emergencia, en la virtualidad, para el acompañamiento. Como dije anteriormente en otro de los videos de la clase, tenemos que pensar en otro tipo de acompañamiento. No se trata de pasar de la presencialidad a la virtualidad directamente con las mismas herramientas, sin ningún tipo de rediseño. ¿Hacia dónde apunta el rediseño? Bueno, en principio tenemos que tener bien clara la secuencia. Estamos ahora interactuando muchísimo con plataformas y con distintas páginas web, con distintos recursos que hay en Internet. Por lo tanto, no tenemos que perder de vista que nosotros tenemos una necesidad pedagógica de secuenciar cada una de estas secciones que van dialogando en la herramienta. Ahora, eso no significa que primero pensemos en la herramienta y después en la necesidad pedagógica, sino todo lo contrario. Eh, por lo tanto, en función de esto, alguno de los objetivos seguramente va a tener que ver con la resolución de retos, porque eso tiene que ver con la posibilidad de que el alumno sea consumidor y productor de contenidos. También este tipo de hoja de ruta nos permite pensar en cátedras compartidas, en poder colaborar con otro compañero o con otra compañera y entre los dos producir una o más cátedras que puedan interactuar. Esa hoja de ruta, al ser colaborativa, la podemos ir pensando con uno o más compañeros. También otra de las opciones que necesitamos implementar y que la hoja de ruta, al ir escribiéndola, pensando en el diseño, planificándola, va a sucederse, es la migración de los contenidos digitalizados a los contenidos digitales. Es decir, poco a poco vamos a comenzar a pasar de los PDF, lo que no quiere decir que ahora de la noche a la mañana los dejemos de lado, sino todo lo contrario, son muy útiles y los vamos a seguir utilizando, pero poco a poco tenemos que ir pensando en contenidos digitales que promueva el consumo y la producción de contenidos por parte de los mismos estudiantes. En definitiva, vamos a ir pensando que las interacciones, tanto síncronas como asíncronas, tienen que ir interactuando, dialogando unas con otras, a la vez que el alumno tiene que poder, como digo siempre, ir trabajando las distintas secciones y que cada una de ellas sea correlativa una con otra. Para esto, en la planificación, nosotros lo vamos a ir pensando y ya lo tenemos hilvanado esa secuencia. Lo que tenemos que ver ahora es cómo esa secuencia la vamos integrando a EVA. Y para eso vamos a necesitar un auxiliar, un instrumento o una herramienta auxiliar que la vamos a llamar hoja de ruta del docente en línea. Entonces, una vez que hicimos ese recorte didáctico, que lo pensamos para el acompañamiento, tanto a la distancia como remoto, tenemos que empezar a configurar este mediador, este EVA, este mediador tecnológico que estamos creando. Eso es lo que nos va a permitir sostener virtualmente el acompañamiento. No nos podemos quedar solamente con que escribimos lo que hacemos en la presencialidad y ya nos quedó ahí, sino que hay todo un proceso que se va a ir creando, formando, produciendo, aumentando su caudal de diálogos día a día. La mediación de diálogos en la virtualidad es sumamente importante tenerla organizada. Es fundamental, hay que prever previamente los factores tanto de conectividad y de horarios, pero para eso tenemos que poder visualizar en esta hoja de ruta del docente cómo esos diálogos van interactuando. Esto va a procurar tener un acompañamiento, cercanía. Tengamos en cuenta que acá la presencia en estos ámbitos virtuales, la presencia se hace visible cuando el docente interactúa con los alumnos y con el contenido. Es decir, nos hacemos visibles en el aula virtual cuando respondemos en los tiempos establecidos, cuando todas las consultas las vamos evacuando, cuando participamos de los foros, cuando podemos sostener y organizar estas interacciones, cuando participamos de los foros motivando la participación, a la creación de contenidos. También cuando estamos formando a los mismos alumnos a conocer estos espacios
y decirle por qué lugar se canalizan las consultas. Puede suceder que tengamos consultas del mismo tipo por email privado, y entonces quizás es conveniente que el alumno lo plantee en el foro para que si otro compañero u otra compañera de aula tiene la misma duda, esa respuesta también le puede servir. Es decir, nosotros como docente en línea no solamente vamos a producir estas interacciones, sino que la vamos a guiar, la vamos a orientar, la vamos a modelar. Así que voy a mostrarle ahora de qué se trata la hoja de ruta y posteriormente vamos a crear una hoja de ruta modelo. Nuestra hoja de ruta entonces va a ser una guía, nos va a permitir saber qué contenidos, cuáles son los diálogos que tenemos que crear y que subir en el aula, en el EVA, qué día tenemos que activar las clases, qué día tenemos la videoconferencia. Va a ser no solamente una agenda, sino también nos va a permitir ver en un documento esas 4 secciones que, como siempre digo, están dialogando, están interactuando una con otra. Ahora, para producir un acompañamiento, una guía, sostener el vínculo, es importante revisar a diario el buzón personal de correo. Tengamos en cuenta, como decía, que la presencia se hace notar cada vez que nosotros participamos en la comunicación. A veces el silencio no es bueno, el silencio a veces es muy difícil de interpretar. Por lo tanto, es necesario contestar los correos a la brevedad, participar de los foros, responder las consultas. Así que esta hoja de acompañamiento nos va a permitir algunas tareas cotidianas como abrir los foros, enviar los mails, tener la planilla de seguimiento que ya vamos a ver la próxima semana al día. Como decía, orientar a los estudiantes, invitándolos a que lean los documentos. Esta es una hoja de ruta a la que vamos a concretar. Acá pueden ver que ya están establecidos los diálogos, las fechas, las interacciones, que por el lado de la izquierda se creó una barra de navegación. Esa barra de navegación me permite navegar por las 4 secciones para cada uno de los temas, me permite saber qué contenido voy a tener que solamente copiar y pegar en el EVA, pero también voy a ver cómo ese contenido está dialogando con los foros, están dialogando con los contenidos, a la vez los recursos, cómo dialogan con las actividades, cómo preparo una actividad y qué texto voy a dejar en esa actividad que va a estar relacionado con el recurso. Todo esto lo podemos ver en la hoja de ruta, que una vez que la tengamos ya confeccionada, nos va a ser sumamente de ayuda, una tarea sumamente fácil, una ayuda para poder crear nuestro EVA y cada una de las interacciones del EVA. Por supuesto que esto no es una actividad obligatoria para ustedes, simplemente es un instrumento que quiero mostrarles que es de muchísima utilidad para el docente en línea. Así que ahora vamos a ver cómo podemos crear nuestra hoja de ruta. Entonces, para comenzar a realizar nuestra hoja de ruta, vamos a ir a la suite ofimática que tiene Google, que se la conoce como Google Drive, antes era Google Doc. Para eso vamos a ir al botón de comandos de Google, que está en ese sector. Ahí vamos a buscar la suite Google Drive. Y hacemos clic. Bien, cuando aparece esta suite, ya tenemos algunos documentos creados. En el próximo curso lo vamos a ver con más profundidad. Acá vamos a ir entonces a nuevo. Ese botón nos va a permitir crear un nuevo documento. Vamos a nuevo, documento de Google, y ahí hacemos un clic. Nos va a aparecer entonces un documento similar al Google Doc, también es muy parecido a Word. En este caso lo vamos a utilizar porque es un documento colaborativo. Si bien ahora no vamos a colaborar con nadie, nos da la posibilidad que si estamos trabajando con otro compañero, con otra compañera, podamos compartirle nuestra hoja de ruta. Acá vamos a comenzar a crearla
Para eso yo lo voy a hacer con una de mis cátedras, hoja de ruta de Internet básica, así se llama la cátedra. Como pueden ver, en este sector directamente escribí el nombre de mi hoja de ruta y así la voy a tener disponible en forma ubicua las 24 horas del día, todos los días, en cualquier computadora, en cualquier lugar del mundo. Siempre tengo la hoja online. Bien, entonces vamos a hacer un título. Vamos a ver cómo comenzamos entonces a crearlo. Yo ya tengo, a los fines de hacer un poco más rápido acá, en Word, tengo creado algunas de la primera clase, la primera unidad curricular para preparar mi EVA. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es, vamos a ubicar las cuatro secciones. Entonces, el tema de mi primer clase se va a llamar Introducción a Internet y la voy a trabajar durante 2 semanas, del 20 de mayo al 3 de junio, al igual que a veces hacemos con las planificaciones. Esta es una planificación también, pero específicamente de los recursos y las interacciones que va a tener nuestro EVA. Y ahí entonces voy a crear un foro. El foro se va a llamar Internet, Necesidad y Derecho. Voy a crear también un video encuentro. Recuerden, en este caso, esto sería la sección interacciones. Tenemos entonces una interacción de forma asincrónica y una interacción sincrónica. Es decir, vamos a crear un foro, ya les voy a dar el texto, vamos a ver cómo introducimos el texto y un video encuentro. Después, otra de las secciones que tenemos en nuestro EVA son los contenidos y otra de las secciones son los recursos y la otra sección las actividades. Fíjense entonces, para la primera clase que va a durar, o la primera unidad que voy a empezar a desarrollar, que va a durar 2 semanas, tengo las interacciones, tanto sincrónica como asincrónica, y por otro lado los contenidos, los recursos y las actividades. Pero fíjense cómo voy a empezar a ordenar esto. Vamos a habilitar este botón. Este botón es un esquema de navegación del documento. Ya van a ver lo útil que es si yo puedo navegar el documento por esa barra de navegación que me va a ir generando solo el documento. Para eso, entonces, el tema va a ser estilo, título único. Es decir, vamos a trabajar con la barra de estilo, que es esa. Vamos de nuevo. Entonces, título 1. Todos los títulos 1 van a ser los temas. Después voy a tener las interacciones y a este le voy a poner título 2. No sé si está encabezado 1. Las otras interacciones son los contenidos. Puse en minúscula, le voy a poner en mayúscula y le vuelvo a poner encabezado 2. Encabezado 1 era. La otra interacción era recursos, en la otra sección del aula, y la otra sección del aula era actividades. Acá tengo las 4 secciones de mi EVA, pero estoy preparando mi hoja de ruta y ahora acá van a ver que ya puedo empezar a navegar por las distintas interacciones del tema de la primera clase. Ahora entonces voy a comenzar a ver los subtítulos de cada una de esas interacciones. Entonces voy a tener una interacción de un foro, por lo tanto va a ser un encabezado 2. Voy a tener también un video encuentro, que va a ser un encabezado 2.
Y ahora voy a empezar entonces a armar cada uno de los contenidos que va a tener esta primer clase. Entonces, el foro, yo ya tengo, como dije en mi Word, había hecho los textos. En este caso, este es el texto que yo voy a ubicar en mi foro. Por una cuestión gráfica, pueden hacerlo o no, voy a insertar una tabla de una fila y una columna para que me quede un recuadro. De modo que dentro de ese recuadro yo voy a escribir mi foro. Lo voy a terminar. Uy, mayúscula. Bien, acá ya tengo la intervención asincrónica que va a ser el foro. Ese foro, cuando yo vaya a EVA, solamente voy a tener que copiar y pegar. También voy a hacer un video encuentro. Ese video encuentro voy otra vez a insertar una fila y una columna. Ese video encuentro, que es la otra instancia, en este caso sincrónica, va a ser el día 26 de mayo de 10 a 11 horas, y el link todavía no lo tengo porque todavía no preparé la plataforma del video encuentro. Cuando tenga el link voy a escribirlo ahí para no olvidarme. Ya van a ver el texto que voy a crear. Bien, este video encuentro, como decía, tiene un texto. ¿Esto qué significa? Que el video encuentro va a ser el día 26 de mayo, por lo tanto, yo tengo que prever que el día 24 de mayo voy a enviar la noticia del video encuentro. Esa noticia ya la voy a tener escrita, la voy a tener tipeada, siempre respetando algunas de las sugerencias que les propuse en la clase, de manera que ya tengo, pueden ver en la barra de navegación, que ya tengo las dos interacciones que voy a tener por estos próximos 15 días. Lo que me va a quedar estos próximos 15 días es respondiendo las consultas, los foros, las preguntas que tengan, preparando el video encuentro. Vamos a continuar entonces con las otras secciones. Vamos a los contenidos. Hago un clic en contenidos, voy a hacer un espacio, y en contenidos también voy a insertar una tabla, una fila, una columna. Ya los tengo preparados. Los contenidos, en este caso, va a constar de 3 elementos. Los 3 elementos que voy a poner, le voy a sacar formato para que no me ocupe mucho lugar. Los 3 elementos que voy a subir va a ser un video, que va a ser el video que está relacionado con el foro. Este video que van a ver va a ser una relación al foro, y en el foro, como verán, tienen que crear no solamente un texto escrito, sino un audiovisual de 3 minutos y enviarlo, subirlo a YouTube. Y en este foro lo que tienen que enviarnos es el link de YouTube. Es decir, acá está dialogando, en este caso la comunicación asincrónica con el contenido. Además, en el contenido está un clásico PDF con un apunte que preparé respecto a algunos conceptos clásicos, y también hay un simulador que es una página web, todavía no puse el vínculo, que es un simulador, una simulación del nacimiento de Internet y algunas cuestiones técnicas propias de esta cátedra. Acá entonces van a estar los contenidos. En esta cátedra también van a trabajar con distintos etiquetados sociales, porque ya voy a preparar una actividad que tenga que ver con un etiquetado social. El etiquetado social va a ser, por supuesto, en función del apunte de la unidad. Entonces, como también ya tengo preparada la actividad y los recursos, los 2 recursos que voy a subir son 2 páginas web. Voy también a volver a poner el recuadro, que les voy a pegar ahí, porque ya van a ver entonces en el EVA cómo voy subiendo esas páginas web.
Es decir, en esta unidad los recursos en principio que voy a subir son 2 plataformas de etiquetado social. Y la actividad, entonces, voy a también a poner un recuadro para que me quede organizado. La actividad, la tengo guardada, la voy a pegar. La voy a volver a sacar el formato para que no ocupe espacio. Y acá, un error. Acá entonces, la actividad está en relación directa con los recursos. Esa actividad, dentro del apunte que yo preparé en internet, habla del etiquetado social. Entonces, de esta manera tenemos que los contenidos, los recursos, las actividades y las interacciones están relacionados, están dialogando unos con otros y en otro está participando el alumno. Ahora, el alumno no solamente está participando, sino que también está creando parte del contenido. Cuando hablamos de prosumidor, estamos hablando de este tipo de elementos. Es decir, algunos lo va a consumir pasivamente, pero otro va a crear su propio conocimiento, en este caso en red, junto con sus compañeros y compañeras de aulas, a partir de un etiquetado social. Ahora, y esas actividades, como decía, están en estrecha relación con los recursos, con los contenidos y con las interacciones. Lo que me queda subir para preparar esta primera clase es cómo voy a darles las noticias por el tablón de noticias. Entonces, ¿qué noticias voy a poner en el tablón? Acá voy a poner entonces cómo voy a presentar el tema, el día que active la clase. En este caso, lo voy a utilizar con un encabezado 3. De manera que si ustedes van viendo en este sector, me está quedando la barra de navegación de las 4 secciones, y si voy abriendo las secciones ya me queda la hoja de ruta para los próximos 15 días. En las interacciones voy a abrir un foro, a la vez tengo un video encuentro. En los contenidos, el día que suba la clase, que va a ser el día que está previsto acá, el 20 de mayo, si quiero también incluso lo puedo poner. Ese día voy a subir estos 3 contenidos. Respecto a los recursos, voy a subir también ese día los recursos, y las actividades también ese día. Les voy a dejar ya todo listo para que comiencen a trabajar. Y acá ya tengo creada los textos, los diálogos, las posibles interacciones, todas las actividades en función con los objetivos de la planificación. De esta manera yo tengo la planificación clásica que nos va a ir guiando, el EVA, que va a ser el espacio mediador, y la hoja de ruta que me va a servir a mí como docente para poder ir incluyendo, pensando los contenidos, las interacciones, los recursos y las actividades, cómo las voy a incluir, cómo las voy a presentar después en el EVA. De la misma manera, puedo comenzar entonces a hacer o pensar la próxima unidad. La próxima unidad se va a llamar Networking. Entonces ya voy a subir y acá le voy a dar el mismo estilo. El estilo que tiene este es de título, por lo tanto Networking, cuando confundí, le voy a poner el mismo. Quedó. Ahí está. Y también este tema va a ser del 4 al 17 de junio y por supuesto que va a tener interacciones, va a tener contenidos, va a tener recursos y va a tener actividades. Y el próximo tema va a ser teoría de redes. Todavía no definí cuándo lo voy a subir, no necesariamente tiene que ser cada 15 días. Lo mismo, va a tener título,
el estilo va a ser el título, y va a tener lo mismo, interacciones, contenidos, recursos y actividades. Si quiero a cada una le puedo insertar para recordar lo que tengo que ir completando de adentro. Así estoy armando mi hoja de ruta. En este caso, al preparar ya 3 temas juntos, no solamente permito que haya un diálogo en el mismo tema de las 4 secciones, sino que incluso, y en función de los objetivos, puedo ir preparando cada una de las unidades curriculares, o mejor dicho, de los temas que voy a trabajar en esta unidad curricular. Lo que sí voy a tener, ahora voy a poner las interacciones, les voy poniendo los estilos para que me queden todos con el mismo estilo. Esto lo hago para poder navegar por mi hoja de ruta. Acá yo estoy preparando mi barra de navegación de la hoja de ruta. Así, entonces, me queda preparada ya mi hoja de ruta para comenzar a pensar todos estos contenidos, cómo los voy introduciendo al EVA. Cada fecha, cuando llegue ese día, lo único que tengo que hacer es copiar y pegar esto que estuve preparando en mi planificación, en este caso mi hoja de ruta, cómo la estoy preparando para subirla al EVA. Esta hoja de ruta está íntimamente ligada con los objetivos. Puedo ir preparando las clases que vienen, de a poco las puedo ir pensando, o en función de lo que está sucediendo en la actual, puedo ir incluyendo otros recursos, y a la vez me va quedando una barra de navegación en la cual puedo ir viendo cada una de las secciones rápidamente. Por más largo que sea el documento, yo puedo ir navegando por cada una de las secciones que después las voy a introducir en el EVA. Estas secciones y la forma de pegarlas en el EVA están en cada uno de los tutoriales. Ustedes van a ver que hice un tutorial crear foros, crear interacciones, crear contenidos, o la sección contenidos. En esos tutoriales está cómo yo desde esta hoja de ruta voy pegando en cada una de las secciones esto que preparé. De esta manera, en esta clase ya nos va a quedar preparada la sección o terminada la sección de interacciones, y además ya vemos cómo subir los demás contenidos, actividades y recursos en el EVA.